¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal Batalla Cultural Guerra Espiritual. Te habla Álvaro Fernández desde Montevideo, Uruguay. Hace un par de semanas, si seguís el canal, habrás visto que difundimos y comentamos la entrevista que le hiciera la periodista Diane Montaña al cardenal Müller. Hoy la idea es difundir la entrevista que le hizo el medio francés Tribune Chrétien el 9 de octubre al cardenal Robert Sarah, justamente considerado una de las voces más firmes de la ortodoxia católica en la actualidad. Y en la descripción del video les dejo el enlace de la entrevista original para quien la quiera leer con más tranquilidad. El cardenal Robert Sarah fue prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y actualmente es miembro de la Congregación para las Iglesias Orientales y es una de las grandes voces proféticas de la Iglesia. Millones de fieles católicos lo leen, lo escuchan, me incluyo entre ellos, precisamente por la serena firmeza que demuestra el cardenal en defensa de la fe católica y del magisterio multisecular de la Iglesia. El periodista inicia la entrevista recordándole al cardenal que en algunos ambientes él es considerado o se le describe como conservador o incluso como ultraconservador y que la publicación L'Humanité de abril de 2025, antes del cónclave, lo presentó como el digno heredero de la Inquisición. Le pregunta al periodista cómo recibe este tipo de acusación. Y el cardenal le responde, bueno, es una acusación, no tengo nada que responder. Si me juzgan así, lo acepto. Pero encuentro que es una acusación infundada, que no se sostiene. Si me juzgan así, ¿qué quiere que le diga? Lo acepto. Por definición, no tiene fundamento. El periodista sigue la entrevista, le pregunta, el Papa Francisco llegó a decir que los médicos que practican el aborto son sicarios. ¿Comparte esta expresión? ¿Y cómo puede la Iglesia seguir defendiendo la vida en un mundo donde la muerte se ha banalizado? Y el cardenal responde, el Concilio Vaticano II definió el aborto como un crimen abominable. Es la posición de la Iglesia. No matarás. Es un mandamiento absoluto. Comparto plenamente lo que dijo el Papa Francisco, dice Sarah. No se puede tergiversar. El aborto es un crimen abominable. En Francia el aborto ha sido inscrito en la Constitución, le dice el periodista. Y Sarah responde, eso es una decisión francesa, pero me parece una burla a Dios, una ofensa directa a Dios. Francia, hija primogénita de la Iglesia, ha llegado a insultar a Dios con este tipo de decisión. En Estados Unidos, le recuerda el periodista, Donald Trump ha vuelto la fe al centro de la vida pública. Hay oración y adoración en la Casa Blanca. ¿Qué le inspira este retorno de lo religioso a la política? El hombre tiene su origen en Dios, dice Sarah. Separarse de Dios es suicidarse. La decisión de Trump de invitar a su pueblo a volverse hacia Dios me parece sabia. Sin Dios no podemos vivir. Occidente se suicida al excluirlo y hoy en Occidente Dios ha muerto. Lo hemos desterrado de la vida cotidiana y de la política, pero sin Dios el hombre se destruye. Solo me permito agregar aquí que hasta Nietzsche, el gran responsable de la muerte de Dios, o por lo menos el que puso por escrito lo que se estaba viviendo en su tiempo, se dio cuenta de lo que traería la exclusión de Dios de la vida de los hombres y de las sociedades. Nietzsche se dio cuenta. Nietzsche pregonó de alguna manera la muerte de Dios, pero se dio cuenta de las consecuencias. Interrogado sobre el asesinato de Charlie Kirk, el cardenal respondió, no lo conocía personalmente, pero parece que vivía su fe públicamente. Vivimos en una democracia que proclama la libertad de expresión, pero no tolera una palabra diferente. Es un horror que en un país civilizado se asesine por profesar la fe.
El Senado francés, sigue el periodista, examina una ley sobre la llamada ayuda a morir. ¿Qué le diría a los senadores? Ningún gobierno tiene derecho a decidir sobre la vida o la muerte de nadie, responde Sarah. No tenemos derecho a matar a una persona bajo ningún pretexto. Decidirlo es usurpar un poder que no les pertenece. Y se lo digo a los senadores uruguayos que hoy están votando la eutanasia. En Francia se le asocia al cardenal con un cierto movimiento identitario, comenta el periodista. Yo nunca hablo de política, responde Sarah. Soy sacerdote y obispo. Hablo de Dios, de la doctrina, de la moral. No soy de derecha ni de izquierda. Algunos pueden instrumentalizar mis palabras, pero yo solo hablo en nombre de Dios. Como justo el día de la entrevista se publicó la primera exhortación apostólica de León XIV sobre el amor a los pobres, el periodista aprovechó y le preguntó al cardenal su opinión al respecto de la encíclica, de la exhortación apostólica. Y el cardenal le contesta que aún no la había leído, pero que la Iglesia es esposa, madre y educadora. No es una creación humana, viene de Dios. Por tanto, hay que evitar calificaciones ideológicas. La Iglesia no es para los pobres o para los ricos, es madre de todos los pueblos. Cambiando de tema, el periodista le pregunta su opinión acerca del nombramiento como arzobispo de Canterbury de la señora Sarah Mullaly. Y Sarah responde que la cuestión fue resuelta por San Juan Pablo II. No hay sacerdocio femenino. Y por tanto tampoco hay episcopado femenino. María fue la más santa de las mujeres, dice el cardenal Robert Sarah, pero Jesús no la hizo sacerdote. La Iglesia no tiene autoridad para cambiar eso. Algunos hablan de doctrina inspirada, lo provoca el periodista, frente a doctrina revelada para justificar determinados cambios. Y el cardenal le responde, la doctrina puede desarrollarse, pero sin contradecir su naturaleza. Como un embrión que crece sin dejar de ser humano, los teólogos pueden opinar, pero solo el magisterio enseña con autoridad. Tras el informe de la Comisión Independiente sobre los abusos sexuales en la Iglesia en Francia, algunos quieren culpar a toda la Iglesia, comenta el periodista. Es terrible lo que han hecho algunos sacerdotes, responde el cardenal, pero representan el 3%. No se puede condenar al 97% restante. Hay una intención clara de usar estos casos para hacer callar a la Iglesia, pero la palabra de Dios no puede encadenarse. Sobre la liturgia, el periodista le dice, ¿usted espera que el motu proprio Tradiciones Custodes sea revisado? Y Sarah contesta, que Cristo rezó por la unidad y hemos convertido la misa en un campo de batalla, tradicionalistas contra progresistas. Es una profanación, dice el cardenal. La liturgia es el momento en el que el hombre se encuentra cara a cara con Dios. Los fieles que más practican hoy son los que asisten a la misa tradicional. Hay que animarlos, no prohibirles. Espero que el Papa tenga en cuenta eso. Interrogado sobre la bendición de parejas homosexuales, el cardenal contesta que cada persona debe ser respetada, pero también debe respetar la ley de Dios. Admitir un matrimonio entre personas del mismo sexo no tiene sentido, dice el cardenal. Y haber introducido la bandera LGBT en una basílica es insultar a Dios. Hay que pedir perdón. A continuación, el periodista le pregunta cómo ve la situación de Occidente tras haber conocido la dictadura en Guinea. Y el cardenal le responde que en África sufrió persecución física, pero que en Occidente la persecución es más grave porque se anestesia la fe. Se profanan iglesias, se legaliza el aborto, la eutanasia, la homosexualidad. Se ha perdido la raíz cristiana. Es una persecución espiritual más profunda. ¿La laicidad, le pregunta el periodista, es un pretexto para atacar a la Iglesia? Y el cardenal responde que sí, que el Estado laico, que corta sus raíces, se destruye.
Es una ideología contra la Iglesia. El hombre no puede vivir sin religión. Todo en la cultura europea, arte, arquitectura, música, nace del cristianismo. Negarlo es suicidarse. Se los tiene que decir un africano. Con respecto a la migración, el periodista le cita una frase del Papa León XIV que dice que los migrantes serán siempre bienvenidos. Y le recuerda al periodista, al cardenal, que él ha hablado de una traición. Y le responde Sara: mi posición es clara. ¿Por qué vienen? Porque creen que Europa es el paraíso. Hay que ayudarles a desarrollarse en sus países y no basta con darles trabajo, hay que darles también a Dios. Si solo damos pan, no damos nada. Tiene toda la razón del mundo. Esto se ve en las periferias de Montevideo, donde los pobres, los más humildes, los que viven en las periferias van a misa, van a pedir pan a la Iglesia Católica y van a los servicios religiosos de la Iglesia Evangélica que tienen en la vuelta. ¿Y cómo evangelizar a los musulmanes?, le pregunta el periodista. Y el cardenal responde: Jesús dijo: id por todo el mundo y bautizad. No se trata de forzar, sino de anunciar. Si creemos que solo Cristo salva, debemos evangelizar. No basta el desarrollo material, hay que anunciar el Evangelio. Totalmente de acuerdo, es tal cual, más claro imposible. A renglón seguido, el periodista le pregunta si la crisis de vocaciones está ligada a la familia. A lo que el cardenal responde: claro, si se destruye la familia, se destruye la iglesia. La familia es la pequeña iglesia doméstica. No hay varios tipos de familia, solo una, formada por un hombre y una mujer y sus hijos. Si no se transmite la fe en casa, la fe se extingue. Y por eso, creo yo, opinión personal, personalísima, es que hay tantos que están interesados en destruir la familia, porque lo que quieren en el fondo es destruir a la iglesia. Interrogado acerca del tema de la conversión ecológica, retomada por el Papa León XIV, Sara entiende que debemos respetar la creación porque es obra de Dios, pero no convertirla en una diosa. La Madre Tierra no existe en la Biblia. Introducir ídolos como la Pachamama en una basílica fue un error. La verdadera conversión es la del corazón. También, totalmente de acuerdo. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero... Pasando a otro tema, el periodista le pregunta sobre los cambios que algunos esperaban en la curia, pero que por el momento no han llegado. Y el cardenal responde que el Papa no puede cambiar todo en pocos meses. No es un mago, el verdadero cambio debe venir de nosotros, sacerdotes, obispos, fieles. El cambio auténtico es interior, de fe, de oración, de santidad. Consultado sobre la situación de la iglesia francesa y en particular si él considera que está demasiado callada, responde que comparada con Alemania, Bélgica u Holanda, la iglesia de Francia no está mal. De ella han nacido muchos movimientos, dice, muchos movimientos nuevos, y fue la única donde el pueblo salió a manifestar contra el matrimonio para todos. Hay que felicitarla. Nuevamente provocativo, el periodista le dice, le tira de la lengua y le dice que algunos dicen que ya no conoce el África y que allí las misas son festivas con cantos y danzas. A lo cual Sara responde: soy africano y cristiano, pero antes que africano, soy hijo de Dios. Jesús rezó en silencio 30 años antes de predicar. No confundan cultura con culto. No se trata de espectáculos. En la misa celebramos la muerte de Cristo. ¿Acaso María bailó al pie de la cruz? Buena pregunta, ¿no? Para los que hacen bailecitos y francachelas adentro de la misa. Luego el periodista le pregunta por qué eligió su lema episcopal Mi gracia te basta, y el cardenal le responde que lo eligió porque era joven y sin experiencia. Y ese lema le recordaba que no era él quien se había elegido, sino Dios, que lo eligió a él, y por eso su gracia le bastaba, o le basta hasta el día de hoy. Luego agrega que solo una vez tuvo una duda en el seminario de Nancy, pero luego su padre le dijo: has tenido varios superiores, cada uno distinto, pero tú no trabajas para ellos, sino para Dios. Cuando el periodista le pregunta cómo le gustaría que lo recordaran, él contesta que
solo quiere ser un santo sacerdote al servicio de Dios y de la iglesia, nada más. Pero nada menos, ¿no? Muchos sacerdotes hoy están desanimados, le dice el periodista, y el cardenal responde que si bien comparte esa afirmación, anima a los sacerdotes a recordar que Cristo sufrió primero. Su sufrimiento es incomparable, que no pierdan el valor y que los obispos estén cerca de sus sacerdotes. Así culmina la entrevista. Era lo que te quería comentar hoy, te la quería dejar. Realmente es una entrevista que siempre es bueno escuchar al cardenal Sará por su claridad, por su profundidad en las respuestas, porque va siempre al centro, siempre vuelve a Cristo, siempre vuelve a la iglesia, siempre vuelve a Dios, siempre vuelve a lo esencial. No se va por las ramas, no se deja encandilar ni por cubitos de hielo, ni por pachamamas, ni por cosas que no tienen que ver con el centro de la fe. Él va al centro siempre, va a hablar de Dios, va a hablar de la Virgen, va a hablar de la doctrina católica, va a hablar de la Trinidad, va a hablar de Jesucristo. Yo los aliento a leer algunos de sus textos, algunos de sus libros, La fuerza del silencio, Dios o nada. Después el otro que ahora no me acuerdo bien el nombre, pero era Se hace tarde y anochece. Tiene libros magníficos, tiene entrevistas magníficas, tiene conferencias magníficas que las podés encontrar en YouTube, de repente con subtítulos traducida o traducida por YouTube directamente. Hoy en día se facilita mucho el tema de las traducciones y realmente es un hombre al que vale la pena seguirlo, porque siempre está enseñando algo, siempre con una enorme humildad, con una gran profundidad y con una fidelidad incomparable al magisterio de la Iglesia. Hasta aquí lo que te quería comentar hoy. Bueno, si te gustó el video, te agradezco que le des me gusta, te suscribas, actives la campanita y será, bueno, hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias por estar.